Mi presentación se va a organizar, la he organizado mejor, en tres aspectos. Primero, quiero hacer un planteamiento crítico y, por tanto, polémico en torno a la formación matemática de los profesores. Y luego señalaré algunos retos que se identifican a través de la experiencia y en relación también con el planteamiento crítico inicial, para finalizar con algunas oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para y en la formación de profesores. Comencemos entonces con el planteamiento crítico. Este planteamiento lo hice de manera pública y amplia, sobre todo lo segundo amplia, en un evento que tuvo lugar en Bogotá el año pasado, el Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Matemática. En este evento hice una invitación o hice una conferencia a modo de invitación en el que le presentaba al público la necesidad de hacer una historia de la educación matemática en Colombia, y reconocía que esa historia podía tener diferentes elementos o aspectos a considerar. He querido resaltar aquí lo que dije en relación con los programas de formación inicial de profesores de matemáticas. Como una parte de ese apartado, señalé que había una cierta que en la historia cronológica se reconocía un cierto movimiento en la formación inicial profesional de profesores de matemáticas. Esto dejaba ver, por ejemplo, cuando se atendían a los componentes de la formación, que en los años 80 y entre el 80 y el 2000, digámoslo así, eh, la, la formación se centraba en las matemáticas y tenía un componente de formación en humanidades, pero la formación de los licenciados en matemáticas, es decir, de los futuros profesores de matemáticas, se daba fundamentalmente en torno a las matemáticas. Yo soy producto de uno de esos programas en esas 2 décadas, particularmente al final de la década del 80, hice mi licenciatura en matemáticas y puedo dar fe de que esto era así, no solo en el programa en el que yo me formé, sino en muchos de los programas que sucedieron y que se dieron en ese momento para la formación profesional de los profesores de matemáticas. Luego de un movimiento interesante que sucedió en Colombia a final de los 90, se genera un cierto cambio y las humanidades son sustituidas más bien por lo que llamaríamos la didáctica de las matemáticas, y a un lugar especial se le da a la práctica educativa. Recientemente las licenciaturas han modificado un poco estos dos últimos elementos y le han dado un poco más de fuerza a el lugar de la práctica educativa. Pero ¿qué concluía yo al hacer este planteamiento? Bueno, concluía en primer lugar que las matemáticas han constituido el organizador curricular fundamental, pero son las matemáticas así en mayúscula, la disciplina matemática y de manera más específica su expresión teórica, la que ha constituido el organizador curricular fundamental de la formación de los profesores. Y eso, en esencia, no ha cambiado, porque las transformaciones que se han dado no han sido sustanciales en torno a ese elemento. Ha permanecido más o menos incólume la formación matemática guiada por esas matemáticas profesionales y, como lo dije antes, por las teorías matemáticas organizadas en subdisciplinas o áreas de las matemáticas. La formación matemática de los futuros profesores se muestra, bajo esas matemáticas, se muestra que ha sido asumida entonces desde un paradigma, el paradigma de la formación matemática de las matemáticas teóricas, que en mi opinión está anquilosado, se ha quedado rezagado en el tiempo durante muchas décadas. Y por tanto, la formación matemática que se logra con esa formación, con esa forma de formación, llamémoslo así, se muestra ineficiente y además ineficaz para las exigencias del nuevo siglo. Esto, por tanto, nos lleva a reconocer algunos retos que habrían para la formación de profesores. En particular, es totalmente necesario, y en eso yo soy un creyente así acérrimo,
es necesario sustituir el paradigma de formación en matemáticas con esas características que he mencionado. Es totalmente necesario. No podemos mantenernos en ese paradigma de formación. Ese paradigma de formación tiene una cierta historia, en particular en Colombia, asociada a muchas instituciones, asociada a una respuesta simple, pero que en su momento era la respuesta, y es que para enseñar matemáticas hay que saber matemáticas. ¿Y cuáles matemáticas? Pues ¿cuáles van a ser? Las matemáticas teóricas y las matemáticas de la educación superior, punto. No digo que la respuesta haya sido equivocada, pero hoy no se soporta. No es suficiente ese argumento, además porque hoy sabemos que saber matemáticas es mucho más y tiene más elementos que saber esas matemáticas teóricas, que también hay que saberlas, por supuesto. El segundo reto que yo reconozco es que es necesario incorporar unas matemáticas que sean explícitamente pertinentes y útiles para el ejercicio docente en Colombia. Con esto que quiero señalar, que las matemáticas que aprendemos no necesariamente sabemos para qué son útiles y si son o no son pertinentes. Las que yo aprendí, cuando las aprendí no era explícito eso. Esta aparente falta de conocimiento sobre la pertinencia y utilidad es un asunto que se debe trabajar explícitamente en la formación matemática de los profesores y que en muchos casos no se hace. Un ejemplo rápido. Cuando yo estudié mi licenciatura en matemáticas, aprendí cosas sobre álgebra moderna. Tomé 2 cursos de álgebra moderna. Yo creo que fueron muy buenos cursos, pero tardé más o menos unos 20 años en saber que un fragmento de uno de esos cursos era pertinente y útil para el ejercicio como profesor de matemáticas. En esa oportunidad recuerdo que me preguntaba con un grupo de colegas con los que trabajaba en la Universidad del Valle, ¿cómo saber cuándo uno terminó de factorizar? Y el ejemplo concreto era, si tengo x cuadrado menos 1, lo puedo factorizar como un x menos 1 por un x más 1. Ya parece que terminé, pero resulta que a veces ese x menos 1 es necesario factorizarlo como raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. Y ese raíz de x menos 1 también se podría factorizar porque también uno reconoce ahí una diferencia de cuadrados. ¿Cómo saber cuándo terminar de factorizar? Y recuerdo claramente que la respuesta la encontramos en el álgebra abstracta, en esa álgebra del anillo de polinomios, en donde este concepto de irreductibilidad, que es más o menos lo mismo que el carácter primo de un número, era el elemento que nos decidía o nos permitía decidir cuándo terminar. Pero ¿cómo es posible que una persona como yo, al igual que muchos profesores, tenga que esperar 20 años para que esas matemáticas que se aprenden les sean pertinentes y útiles para el ejercicio docente? Eso no tiene presentación hoy en los programas de formación de profesores de matemáticas que forman profesionalmente profesores de matemáticas. El otro reto es que hay necesidad de articular explícitamente las matemáticas con las matemáticas escolares y nuevamente, aunque aquí no lo escribí, particularmente en Colombia. Las matemáticas, esas matemáticas que escribo aquí con mayúscula, esas matemáticas teóricas, no se corresponden con las matemáticas escolares. La correspondencia es un poco falsa. Me explico. Si nosotros consideramos de las matemáticas escolares, por ejemplo, la propuesta de lineamientos curriculares en donde se establecen 5 tipos de pensamiento, la asociación que se hace entre el pensamiento numérico y la aritmética podría llegar a ser un poco válida. La asociación que se hace entre el pensamiento espacial y la geometría ya no es tan claramente válida, ¿sí? Y el pensamiento métrico ya no encuentro una matemática con cual asociarla porque se sale de las mismas matemáticas. El pensamiento variacional a veces lo asocian con el álgebra y a veces lo asocian con el cálculo.
Y bueno, surge la confusión y la pregunta que se le hacía a la profesora María Cañadas esta mañana sobre si el pensamiento algebraico y el pensamiento variacional, sobre la relación que había entre esos dos. Pero aquí, miren que estoy intentando establecer nexos entre subdisciplinas matemáticas y los componentes que definen el pensamiento matemático. Y ahí todavía tengo dificultad. Pero la dificultad es mucho mayor cuando intento asociar ya no los pensamientos, sino los procesos matemáticos que son centrales y cuál es la relación con las matemáticas, con las teorías matemáticas que aprenden los profesores. Definitivamente, ahí hay un reto mayúsculo, es un reto muy importante. Hay que hacer el nexo entre las matemáticas y las matemáticas escolares a tal punto que estamos intentando plantear que las matemáticas que se estudien en la universidad para formar profesores tengan como referentes son las matemáticas escolares en toda esa dimensión que, por ejemplo, plantean los lineamientos. El cuarto reto tiene que ver con el desarrollar investigaciones que generen innovación curricular en la formación de los futuros profesores. No es posible con estas matemáticas teóricas, ¿no?, y sin hacer investigación sobre ellas y sobre otras expresiones de las matemáticas que no necesariamente son teóricas, pero que igual la comunidad matemática las reconoce como válidas. Un ejemplo, las matemáticas aplicadas. No es posible que eso se pueda poner en juego en un nuevo esquema, en un nuevo paradigma de formación, si no hay investigación sobre esas matemáticas que genere a la vez innovación curricular o que se articule con la innovación curricular, pero para la formación matemática de los futuros profesores. El quinto aspecto tiene que ver con comprender que estos modelos de conocimiento del profesor de matemáticas, de los diferentes autores y de las diferentes vertientes, ya sea Schulman, sea Deborah Boll, sea el grupo de Huelva, sea cualquiera de los modelos que existen, entender que esos son modelos analíticos para entender el conocimiento del profesor, pero que como copia de ese modelo no puede haber entonces una formación fragmentada del profesor. Y que esos componentes en la formación del profesor tienen que tener un carácter holístico, integrador de relaciones. Eso es muy importante como reto para la formación. Y el otro y último reto que yo identifico es la necesidad de incorporar en la investigación sobre la formación matemática la interacción entre estas tres dimensiones que cada vez se muestran mucho más fuertes: saber, hacer y ser. Pareciera que la formación matemática únicamente tiene que ver con el saber y nos preocupa que la formación matemática de los profesores alimente el saber matemático de los profesores. Bien, yo creo que hay un reto mucho más importante que tiene que ver, no digo que ese no sea importante, pero que tiene que ver con esas dimensiones de la actividad del profesor y de la identidad del profesor, el carácter identitario y el carácter que algunos llaman de las competencias del profesor, articulado por supuesto con el saber. Bien, pero yo creo que estos retos tienen unas oportunidades que vale la pena reseñar y resaltar. Una primera oportunidad tiene que ver con que hoy en día, y por lo menos lo he intentado plantear y defender así, existe un campo de investigación propio, la educación del profesor de matemáticas, que es diferente de la educación matemática y que genera resultados científicos. No son cualquier tipo de resultados, desde los cuales y con los cuales se puede replantear, reformar, repensar la formación matemática de los futuros profesores de matemáticas. Es una diferencia sustancial de lo que sucedía hace 20 o 30 años. Hoy tenemos ese campo de investigación. Y en Colombia, por supuesto en el mundo también, ¿no? Pero en Colombia existen equipos y miembros de la comunidad que nos agrupamos en la educación matemática, que se ocupan profesionalmente de la investigación. En el listado de doctores que he venido configurando, doctores en educación matemática colombianos, identifico muchos nombres y también muchos equipos que trabajan en esa investigación profesional, en ese campo específico. Y yo creo que eso nos abre posibilidades para hacer cosas diferentes y, por tanto, a constituir un paradigma diferente.
pero también se ha venido ganando en la conciencia sobre la necesidad de convertir la acción formativa, aquello que hacemos, por ejemplo, en las universidades, en las licenciaturas en matemáticas, convertir eso en objeto de investigación, porque si no, no hay otra forma de cualificar, saber cómo está y mejorar esa acción formativa. Y finalmente, quisiera señalar que tenemos una oportunidad y es que el currículo nacional, ese al que le hemos dado la espalda por tanto tiempo, ya son más de 22 años, ese currículo que está propuesto en varios documentos, lineamientos, estándares, algo en los derechos básicos, algo en las mallas de aprendizaje, para poner unos ejemplos. Esa apuesta curricular que, en mi opinión, en su momento fue y sigue siendo de avanzada y a la que le hemos dado la espalda, abre la posibilidad y la necesidad de mejorar y de reemplazar esa formación matemática auspiciada por un paradigma que está totalmente anquilosada. Bien, hasta aquí mi intervención en este momento. Muchas gracias.